Bienvenido a este video. Bien, el tema que vamos a tratar este día es la nomenclatura química y vamos a aprender cómo nombrar los siguientes compuestos, metales, no metales, ¿verdad? Vamos a aprender a nombrarlos. Bien, vamos a recordar que los metales tenemos, ¿verdad? Nuestra tabla periódica que estamos usando está de color verde. Decimos, vamos a ver algunos ejemplos de los metales, que es el cobre, el aluminio, el mercurio. Bien, todos los metales tienen un estado de oxidación igual a cero. Entonces significa que todos los metales le vamos a colocar en la parte alta un cero, porque su estado de oxidación es igual a cero. ¿Qué significa? Que no tienen electrones para compartir, es decir, que su capa de valencia está saturado. Bien, vamos a aprender a nombrarlos. ¿Cómo se nombran los compuestos metálicos? Se van a nombrar con el nombre que tienen en la tabla periódica, seguido de la palabra metálico. Entonces, vamos a ponerles nombres a estos compuestos. Entonces, se llamará cobre metálico. Entonces, se llama cobre y su apellido es metálico. El siguiente es aluminio. Observe que va a ser muy fácil nombrar los compuestos metálicos por lo siguiente, que el nombre no se lo va a aprender de memoria porque tiene su tabla periódica. Entonces buscamos en la tabla periódica el símbolo de Al y su nombre es aluminio, pero le vamos a agregar su apellido que es metálico. Y por último, el mercurio. El mercurio y su apellido metálico. Entonces, quiere decir que esos son los ejemplos de cómo vamos a nombrar nosotros los compuestos metálicos. Se llamarán, repito, el nombre del elemento seguido de la palabra metálico. Y todos tienen un estado de oxidación igual a cero. Es muy importante, yo sigo fortaleciendo este tema del número de oxidación porque cuando nosotros veamos temas más avanzados, se nos va a facilitar, ¿verdad? Así como poner nombres, también balancear reacciones de oxidorreducción. Por eso es que sigo fortaleciendo este tema. Ok, entonces, hay que recordar lo siguiente. ¿Qué vamos a recordar? Podemos recordar, estamos estudiando lo que es la nomenclatura. La nomenclatura tiene su fundamento. Los nombres de los compuestos iónicos están siendo controlados por la Unión Internacional de Química, que es una organización que fue fundada en Ginebra y que tiene que ver con las reglas para nombrar todos los compuestos químicos. La UPAC esta organización se encarga de regular los nombres. Es un organismo, ¿verdad?, internacional, en donde maneja nomenclaturas de compuestos químicos, inorgánicos y orgánicos. En este caso vamos a trabajar en este momento vamos a trabajar con compuestos inorgánicos. Entonces, bueno, ellas son las reglas que están en la UPAC. Continuamos. Vamos a definir qué significa monoatómico. Monoatómico significa que el compuesto está formado exclusivamente, solamente por un átomo. Y este compuesto es un compuesto metálico y este compuesto solamente tiene un átomo y se dice que es monoatómico. Bien, entonces estos son los ejemplos de cómo vamos a nombrar los compuestos metálicos y su estado de oxidación. Ahora vamos a pasar al siguiente tema,
que es cómo vamos a nombrar los compuestos no metálicos. Los compuestos no metálicos. Primeramente, vamos a revisar que los compuestos no metálicos se clasifican en monoatómicos. Como ya lo vimos, mono significa uno y diatómico significa dos. La palabra di significa dos. Hay que recordar cómo lo hemos estado estudiando. Dos átomos. Bien, vamos a ver los ejemplos de compuestos no metales, su estado de oxidación y sus nombres. Entonces, nos vamos a la tabla periódica y podemos encontrar diferentes compuestos, como cuál, como el carbono, como el fósforo, como el azufre. Es decir, son aquellos átomos que se escriben solamente un átomo, es decir, están solos. Por ejemplo, también el boro. Necesitamos tener nuestra tabla a la mano. Por ejemplo, también el azufre. Entonces, la pregunta, vamos a darle su nombre. En este caso, estos compuestos monoatómicos se van a nombrar simplemente por el nombre del elemento. Quiere decir que este se llamará solamente azufre, se llamará carbono, se llamará fósforo, ya lo había escrito, el azufre, ¿verdad? Lo vamos a poner acá abajo, azufre. Y por último, boro. Bien, para nombrarlos, se nombran solamente así de sencillo, buscando en la tabla periódica, buscamos su nombre y se nombran tal cual. Nombre del compuesto igual a su símbolo. Entonces, carbono. Muchas veces podemos encontrar que les agregan el estado. Por ejemplo, el fósforo lo podemos encontrar como fósforo monoclínico. ¿Qué significa? Que agregan como apellido o agregan el monoclínico, es decir, es la forma cristalina como se encuentra en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que los compuestos del carbono tenemos varios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del diamante, que es un carbono, y tengo, aquí en este caso sería diamante, y tenemos el diamante y el grafito, que son nombres particulares que se le da al carbono de acuerdo al arreglo tridimensional. Significa que esto es igual a la forma de su celda cristalina. Es decir, en una estructura cristalina es como se rearreglan, se organizan los átomos del carbono dentro de un sólido. Entonces nosotros podemos observar que el diamante y el grafito están compuestos de carbono, pero cómo se rearreglan en un sólido son diferentes. Entonces el cómo se arreglan en el espacio, en un sólido, eso le va a dar propiedades diferentes a estos materiales. Por ejemplo, nosotros sabemos que el diamante es un compuesto, es un sólido que lo utilizamos como herramienta de corte. Mientras, quiere decir que es muy duro, mientras que el grafito lo tenemos en nuestros lápices. Entonces, ¿qué características tiene el grafito? El grafito yo lo puedo romper fácilmente porque es fácil de romper. Es decir, la fuerza que tiene para su rompimiento es muy bajo. Fácilmente se puede entonces romper. Entonces es importante el cómo se van a arreglar los átomos dentro de un sólido. Bueno, ese será otro tema que estudiaremos más adelante, que serán celdas cristalinas. Entonces, nuestro tema que estamos, nomenclatura química. Los compuestos monoatómicos no metales
son carbono, fósforo, azufre, boro y hay otros más. Bien, si tiene alguna duda, pues puede mandar sus preguntas al chat. Muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a aprender lo que son los no metales, pero ahora en forma... perdón, falta algo. Falta revisar los estados de oxidación. Todos los compuestos no metálicos monoatómicos tienen un estado de oxidación igual a 0. Quiere decir que siempre que lo encontremos sólido, les vamos a colocar un 0. Entonces decimos que el estado de oxidación es igual a 0. Siempre tendrán un estado de oxidación igual a 0. Bien, ahora sí, voy a borrar y vamos a pasar a ver el siguiente ejemplo, que serían los diatómicos, los no metales diatómicos. Si nosotros revisamos nuestra tabla periódica, tenemos el hidrógeno y tenemos los siguientes compuestos, que son los no metálicos. Empiezo con el nitrógeno, el oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Si usted observa, se forma como un 7 en la tabla periódica. El hidrógeno pues está colocado en el grupo 1. Todos estos elementos van a formar compuestos diatómicos. Diatómicos. Quiere decir que van a tener 2 átomos. Los escribimos. Será hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Bien, se dice que son diatómicos. Va a haber 2 átomos unidos. En lo que aprendimos en la estructura de Lewis, tenemos un hidrógeno unido a otro hidrógeno. Es decir, tengo 2 átomos. En este caso, los átomos son iguales. Sus estados son iguales. Entonces, quiere decir que todos estos elementos, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, el grupo 7, van a formar compuestos no metálicos diatómicos. 2 átomos, 2 átomos, 2 átomos. Entonces, vamos a ver primeramente su nombre. Se nombrará el nombre del elemento seguido de la palabra gaseosa. Por lo tanto, este se llamará hidrógeno gaseoso. Vamos a incluir siempre la palabra gaseoso como apellido. Entonces decimos que es nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, flúor, cloro, bromo y yodo, y todos se nombrarán gaseosos. Bien, vamos a revisar que estos ejemplos que estamos dando de la nomenclatura de compuestos diatómicos no metales, todos, en este caso, los átomos son, el ejemplo, átomos iguales. Esos ejemplos son de átomos iguales. Entonces, ya aprendimos a nombrarlos. Es muy fácil reconocer un 7 que se forma en la tabla periódica y todos esos son compuestos no metálicos, diatómicos, y se nombran el nombre del elemento seguido de la palabra gaseoso. Ahora vamos con los estados de oxidación. El estado de oxidación de todos estos compuestos, su estado de oxidación es igual a 0. Significa que todos llevamos a colocar un 0 en el cuestionario que nosotros estamos resolviendo.
le vamos a colocar un 0. Por ejemplo, este nitrógeno, cuando revisamos estructuras de Lewis, significa que tengo este nitrógeno, y este nitrógeno significa que en una estructura de Lewis tiene 8 electrones para compartir. O sea, 8 electrones en su capa de valencia. 2 y 2 en cada enlace, tenemos alrededor 8 de cada nitrógeno. Por lo tanto, si usted revisa la tabla periódica, el grupo 8 también se le conocía como grupo 0. Entonces decimos que está saturado, por eso se dice que todos estos compuestos tienen un estado de oxidación igual a 0. Bien, entonces, con esto terminamos el ejemplo de las moléculas diatómicas, en este caso para átomos exactamente iguales. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos de átomos, pero con átomos diferentes. Son diatómicas, pero ahora con átomos diferentes. Solamente vamos a ver poquitos ejemplos. Bien. Entonces, podemos ver, solamente vamos a ver este y este. Híjole, vamos a ver esos dos ejemplos. Bien, en este caso podemos observar que tenemos átomos, en este caso tenemos átomos diferentes. ¿Sí? El primer ejemplo es una molécula diatómica, porque tiene 2 átomos, 1 y 2. Esta molécula, la siguiente, puedo decir que tiene 2 átomos diferentes, que es carbono y oxígeno. Pero el número de átomos es 3. 1 y 2 tenemos 3 átomos. Entonces, esta molécula es poliatómica. ¿Cuándo se dice que es poliatómica? Cuando el número de átomos es mayor a 2. Entonces, ahora tenemos una molécula poliatómica. Bien, vamos a nombrarlos. Se van a nombrar, antes de poder nombrarlos, necesitamos colocar sus estados de oxidación. Bien, en este caso el oxígeno trabaja con carga -2, solamente porque este compuesto que está formando no es un peróxido. El oxígeno tiene diferentes estados de oxidación. El más común es el -2. Entonces vamos a trabajar con -2. Entonces, como lo hemos hecho, la suma de sus cargas debe de ser igual a 0. Entonces, tenemos un 1 que no se escribe, -1 por 2 me da -2, y este carbono está trabajando con +2, para que la suma me dé igual a 0. Hago lo mismo acá abajo. -2 por 2 me da -4. Por lo tanto, yo requiero que este carbono trabaje con +4 para que la suma me dé igual a 0. En el primer ejemplo, el carbono trabaja con +4 y en el segundo ejemplo trabaja con +4 y el primero +2. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Como óxido de carbono, pero tengo que colocar con número romano la valencia con la que se trabaja. Ahora el otro se llamará óxido de carbono. Como usted observa, se nombra exactamente igual, pero tengo que definir cuál es la valencia con la que trabaja. En este caso es 4. Bien, dentro de la forma de nombrarlos existen 2 reglas. La podemos nombrar, esta regla es para compuestos iónicos o para compuestos que tienen cargas. En este caso lo puedo nombrar como 2 romano, pero también lo pudiera nombrar como +2. Igual acá abajo, +4.
Estos ejemplos que estamos viendo es un metal más no metal. Estoy trabajando con enlaces covalentes y estamos estudiando sus nombres, que es óxido de carbono y óxido de carbono, pero aquí es 2 porque trabaja con carga 2 y aquí trabaja con carga 4. Entonces, este es un ejemplo de cómo vamos a nombrar, en este caso, moléculas no metálicas, diatómicas y poliatómicas. Bien, vamos a agregar el otro nombre que tiene, no lo quiero dejar sin concluir. Este también se le conoce como monóxido de carbono. Significa el mono, ya me está aclarando que solamente tengo un hidrógeno. ¿Sí? El 1 no se escribe, hay que recordar. Solamente tengo un carbono. Entonces se llama monóxido de carbono, porque solamente tiene un carbono. Y este también lo puedo nombrar como monóxido de carbono significa que solamente tengo un óxido. Y dióxido de carbono significa que tengo dos oxígenos. Repito, el monóxido de carbono, el mono significa 1 y dice que tengo un oxígeno. Aquí está. Mientras que el dióxido de carbono significa que tengo 2 oxígenos. Bien, de esta forma vemos la aplicación en estos ejemplos, cuán importante es que nosotros sepamos colocar los estados de oxidación, porque nos va a ayudar a poder definir correctamente el nombre de los compuestos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.